Todos experimentamos emociones: tristeza, ira, confusión, alegría, estrés. A veces nuestras emociones nos ayudan en la vida, nos conectan y crean nuestros recuerdos más significativos. Otras veces pueden apoderarse de nosotros, pueden cegarnos hasta ser lo único que podemos ver. Las emociones pueden ser una guía o una trampa. Si no aprendes a controlarlas, ellas comenzarán a controlarte. Y la verdad es que Dios nos llama a algo mejor, a lidiar con lo que sentimos desde dentro hacia afuera. Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto verles en este día lluvioso. Qué bueno que hicieron ese doble esfuerzo de llegar, de estar con nosotros y acompañarnos. Y para aquellos que nos están viendo en línea, muchísimas gracias desde donde quiera que nos veas. Y gracias por ser parte de esta familia en línea que es Sugar Creek. Y sea que estés aquí por primera, segunda ocasión o ya seas de casa, has llegado en un buen momento porque estamos en la cuarta parte de una serie que hemos llamado Intensamente. Y hemos estado hablando acerca de estas emociones que todos vivimos, pero que muy pocas veces somos intencionales en aprender a manejarlas, en aprender a controlarlas. Y de hecho, toda esta serie la hemos basado en dos principios que los hemos estado repitiendo constantemente durante estas últimas semanas. Y el primero de ellos es que hay dos opciones. Como decían allá en mi país, hay una de dos sopas. Puedes dejar que tus emociones te controlen, lo cual no necesariamente significa de que eso sea bueno, o puedes controlar tus emociones. Pero para poder lograr eso, para poder controlar nuestras emociones, necesitamos echar mano del segundo principio que hemos estado viendo, y ese principio es que para controlar nuestras emociones, primero necesitamos cambiar nuestra mente. Porque cuando cambiamos nuestra mente, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, entonces puede cambiar la forma en la que también respondemos a todas esas emociones. Y la verdad es que todos tenemos emociones intensas en algún momento. Vivimos situaciones que nos llevan al límite, que sacan esa parte intensa de nuestra vida. Y si no aprendemos a darle dirección a esas emociones, a esos sentimientos, muchas veces pueden terminar destruyéndonos a nosotros o a las personas que amamos. Y hoy vamos a hablar de una de estas emociones que quieras o no, muchos de nosotros estamos viviendo. Algunos hemos identificado de qué se trata, otros todavía no. Y es una de esas emociones que es muy delicado de hablar, que es la depresión. Ahora tú dirás, bueno, cuando escuchas depresión dirás, wow, ese es un tema muy delicado, y la verdad es que sí, es muy delicado. Porque según la Organización Mundial de la Salud, 280 millones de personas alrededor del mundo están batallando en este momento con la depresión o alguno de sus síntomas. Pon en contexto esto. Una de cada 3 personas que tú y yo conocemos puede estar batallando con la depresión. Probablemente seas tú. Quizás esta es tu batalla. ¿Y qué significa depresión? La depresión viene de una raíz latina que es deprimire, y lo que significa es empujar hacia abajo o aplastar hacia abajo. Y no es eso cierto de que muchas veces cuando estamos batallando con la depresión es así como tendemos a sentirnos. En muchas ocasiones sentimos esa presión o esa opresión que no se va. Es como un cansancio que no importa cuánto duermas, no importa cuánto trates de descansar, no desaparece. Es esa tristeza, es esa desconexión que sientes que no tiene ninguna razón aparente, no tiene ninguna razón lógica. Es ese desánimo que no se va cuando alguien te levanta el pulgar y te dice, échale ganas, tú puedes. No funciona de esa manera. De hecho, es muy difícil de diagnosticar quién padece depresión o quién no, porque las personas que están lidiando con esta situación
son funcionales. Somos funcionales. Tú puedes ver a tu vecino que está cortando el césped cada fin de semana, o a esa señora que está atendiendo sus flores. Una persona que está batallando con depresión es esa mamá que está dándolo todo por sus hijos, o esa maestra que recibe a nuestros hijos en la escuela. Es esa persona que viene aquí a la iglesia y tú la ves muy sonriente y está sirviendo, y no sabes o no sabemos las cosas con las que está batallando en su interior. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Las personas que están batallando con la depresión continúan siendo funcionales, pero poco a poco van apagándose por dentro. Las personas que están batallando con la depresión es un peso que se siente muy real mientras haces todo lo que cotidianamente haces, pero no sientes absolutamente nada. Y quiero empezar con una frase que quizá va a llamar la atención de muchos, pero es muy necesaria, y es esto: que la depresión no distingue entre cristianos o escépticos. La depresión no distingue entre cristianos o escépticos. Tú puedes ser una persona que cree en Dios, puedes ser una persona que no cree en Dios en lo absoluto. Tú puedes ser una persona que considera tener una fe bastante fuerte, o una persona que apenas está iniciando en los caminos de Dios. Porque al final la depresión no hace diferencia entre escépticos o cristianos o seguidores de Jesús. Y depresión sufren personas de distinto estrato social, de distinta índole, de distintas culturas, porque la depresión llega a pastores, a líderes políticos, a abuelos, a padres, a maestros, a profesionales, a personas que nunca fueron a la escuela. Aún incluso vemos hoy en día que hasta niños están batallando con la depresión. Y es esta situación en la cual las personas poco a poco vemos cómo se van apagando. De hecho, en la sociedad nosotros podemos ver muchos casos de personas que poco a poco han ido cediendo a esta oscuridad o a esta situación de la depresión. Uno de los más famosos es un actor muy conocido, un actor muy querido. A muchos de nosotros sus películas nos arrancaron más de una sonrisa. Era una persona que lo tenía absolutamente todo. Tenía éxito, tenía planes a futuro, tenía reconocimientos, había ganado muchos premios. Sus películas eran películas famosas, eran películas exitosas. Y a pesar de todo eso, en el año 2014, el actor Robin Williams, después de haber batallado durante mucho tiempo con la depresión, terminó arrancándose su propia vida. La depresión no hace distinción entre personas con fe o personas que no creen en Dios. La depresión puede llegar a cualquier persona, y quizá esta es tu propia batalla. Quizá tú has estado batallando con esta misma situación, con estos mismos sentimientos. Has estado batallando con esos pensamientos oscuros que llegan a tu mente. Y por mucho que has batallado, has ido viendo cómo la oscuridad poco a poco pareciera que va avanzando sin darte tregua. Y a lo mejor has estado aquí y has llegado aquí tratando o más bien pensando en darte por vencido ya. Pero déjame darte dos noticias. La primera es que el hecho de que tú estés aquí el día de hoy o que nos estés viendo en línea no es una casualidad. Dios quiere hablar contigo directamente. Y lo segundo es esto: que la Biblia habla acerca de este tema. La Biblia no esconde con palabras bonitas lo roto que nosotros estamos como seres humanos. La Biblia no esconde detrás de expresiones espirituales cómo nosotros batallamos como seres humanos con emociones o situaciones que son destructivas. Y la Biblia nos habla precisamente acerca de este tema y nos da un panorama muy amplio, y uno de los mejores ejemplos que podemos ver nosotros de una persona que estuvo batallando con la depresión y cómo esta persona pudo salir de ella, y es el profeta Elías. Ahora, Elías es uno de los profetas más grandes en la historia de Israel. De hecho, en un capítulo de la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 18, nosotros podemos ver
en su punto más alto del ministerio, nosotros podemos ver a Elías cómo Dios responde su oración enviando fuego desde el cielo para consumir un sacrificio. Y en el siguiente capítulo estamos viendo a Elías diciéndole a Dios: ya no puedo más, ya no aguanto más, quítame la vida. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿cómo es posible que puedes ir desde tu punto más alto? ¿Cómo es que posible que puedes ir desde la cima de tu ministerio o la cima de tu familia o la cima de tu trabajo a un valle tan profundo y tan oscuro en el cual le puedes decir a Dios: quítame la vida porque ya no aguanto estar así? Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de responder hoy. Vamos a tratar de responder qué es lo que sucede y cómo Dios ayuda a Elías a salir de esa cueva de oscuridad y cómo puede ayudarnos a nosotros también a hacer lo mismo. Ahora, antes de entrar en el capítulo 19 de Primera de Reyes, necesitamos entender un poquito el contexto de lo que ha sucedido. En el capítulo 18 nosotros vemos cómo este es uno de los momentos más poderosos en el ministerio del profeta Elías. Israel está dividido. El rey Acab ha permitido que el culto a Baal, que era un dios de los filisteos, el culto a Baal se extienda por todo Israel. Y Elías ha ido viendo cómo el pueblo se ha ido alejando cada vez más de Dios. Y lo que Dios hace, o más bien lo que Elías hace, es que confronta a Acab, confronta a Jezabel, confronta al pueblo y les habla acerca de cómo se han ido alejando de Dios. Y en una batalla épica, en una batalla espiritual en el Monte Carmelo, Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal. Él solo se enfrenta a 450 profetas de Baal. Y los profetas están rogándole, clamando a Baal para que envíe fuego y haga descender fuego del cielo para consumir el sacrificio que ellos tienen listo. Y nada sucede. Después entra Elías en escena y después de una oración, Dios responde su oración enviando fuego desde el cielo, consume el sacrificio y después de eso, todo el pueblo que estaba ahí presenciando aquello cae de rodillas, postrado su rostro a tierra y empiezan a decir: el Señor es Dios, Jehová es Dios. Y se vuelve Elías en contra de aquellos 450 profetas, falsos profetas, y les termina quitando la vida. Ahora, después de esa victoria impresionante, de esa victoria sobrenatural, cualquiera diría: wow, esto va a ser un avivamiento increíble, esto va a cambiar completamente el curso de la historia. Pero no sucede eso. De hecho, sucede todo lo contrario de lo que Elías estaba esperando. Y mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Y es ahí donde nosotros encontramos lo que vamos a ver. Dice el versículo 1: cuando Acab, después de que sucedió todo esto que les acabo de narrar, cuando Acab le contó a Jezabel lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a los profetas de Baal, ella le envió este mensaje a Elías y le dice: te juro por mis dioses que mañana a esta misma hora tú serás hombre muerto. Así como mataste a mis profetas, yo te mataré a ti. Elías entonces huyó para salvar su vida, se fue a Beerseba, ciudad de Judá, y dejó a su siervo allí. Luego se internó en el desierto. Después de caminar todo un día, se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. Y dijo: basta, le dijo al Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Te imaginas cómo Elías, después de haber visto algo tan impresionante, está en una situación como esta? ¿Cómo haber caído desde la cima, desde el punto más alto, a un valle tan profundo? Y una de las cosas que aquí quiero aclarar es esto: que Elías no cayó en depresión solamente porque Jezabel lo amenazó. Muchas veces nosotros hemos escuchado predicadores decir: no, y Elías le tuvo miedo a Jezabel. No malentendamos lo que Dios está tratando de enseñarnos. Elías no cayó en depresión porque Jezabel lo amenazó. No fue solamente una frase o una amenaza que lo derrumbó.
fue el hecho de que Elías venía cargando con demasiadas cosas desde hacía mucho tiempo. Tengamos en cuenta de que Elías había estado durante 3 años huyendo de Acab. Acab lo había perseguido por todos lados. Y Elías había tenido que estar viviendo en cuevas, había visto arroyos secarse, había visto personas sufrir por causa de su mismo pecado, había tenido que esconderse en las casas de las viudas. Elías había estado en una presión constante, y después de esto, después de ver este enfrentamiento tan increíble y pensar de que las cosas iban a cambiar, que Acab se iba a convertir, que Jezabel iba a rendirse y que las cosas con el pueblo iban a cambiar, él recibe una amenaza. Y en vez de, llega un momento, para este momento Elías está tan cansado que una cosa pequeña lo termina de destruir. Esa frase que Jezabel le dice es la gota que derramó el vaso de todas las cosas con las que Elías había estado cargando. Y eso es lo que sucede con la depresión. La depresión no siempre viene por una sola cosa, sino por el peso de muchas cosas no resueltas. La depresión no siempre viene o no siempre toca a tu puerta cuando tú estás en tu punto más alto y a la primera cosa eso es lo que te genera depresión. No. Son muchas cosas que se vienen acumulando con el tiempo. A lo mejor son oraciones no respondidas aún. A lo mejor es esa situación que has estado lidiando o batallando por años. Quizá es esa misma situación familiar que te tiene tenso constantemente. Quizá es ese deseo en tu corazón que por mucho que has intentado alcanzar, por mucho que has intentado hacer, todavía no logras ver los frutos de tanto esfuerzo. Quizás es estar batallando con una enfermedad durante tanto tiempo. Y todas esas cosas, quieras o no, se van acumulando en nuestras vidas y llega un momento en el que pareciera ser que una cosa pequeña nos termina de quebrar. Pero no es esa cosa pequeña. Esa es solamente la gota que derrama nuestro vaso. Es lo último que nuestra alma termina por aguantar. Es lo último que nosotros podemos soportar. Y eso es exactamente lo que le pasa a Elías. Elías esperaba ver un cambio. Después de ver todo esto, esperaba ver un cambio en el pueblo. En cambio, recibe una amenaza que lo hace temer por su vida. Y seamos sinceros. Este hombre que no le había tenido miedo a 450 profetas de Baal, sale corriendo cuando una mujer le hace una amenaza. ¿Es porque la mujer era más poderosa que él? No. Pero era porque estaba drenado espiritualmente. Estaba seco emocionalmente. Estaba confundido mentalmente. Elías llega a un punto en el que dice, ¿sabes qué? Ya no soporto más. Ya no aguanto más. Esto me ha sobrepasado. Y lo primero que Elías hace es lo primero que nosotros tratamos de hacer cuando entramos en depresión: salir huyendo, irnos de aquí, irnos donde nadie nos conozca, donde nadie, simplemente desaparecer de la faz de la tierra. Y eso es lo que hace Elías. Y llega un momento en el que Elías estaba agotado emocional y espiritualmente y se va al desierto. Se queda solo, deja a su siervo en algún lugar y él llega y se sienta bajo un arbusto y le dice a Dios algo que quizá tú y yo hemos pensado, pero nunca lo hemos dicho. Le dice a Dios: Señor, por favor, ya basta. Quítame la vida, que yo no soy mejor que mis antepasados. Quizá tú y yo no lo hemos dicho de esa manera, pero hemos llegado a un punto en el que decimos: ya no soporto más esta situación. No sé por qué lo sigo intentando e intentando una y otra vez si siempre obtengo los mismos resultados. No sé por qué sigo creyendo o esperando en que Dios va a cambiar esta situación que hace años le vengo pidiendo. No sé por qué siento que cada vez me voy desconectando más y más y más. Y llegamos a un punto en el que estamos cansados de todo y de todos. Y así es como se sentía Elías. Y así es quizá como tú te puedes llegar a sentir en algún momento, o quizás te sientes así. Y algo te quiero decir: sentirnos cansados, sentirnos rotos, no nos hace menos espirituales, no nos hace menos seguidores de Jesús, nos hace humanos. Y en medio de toda esta situación, en medio de Elías diciéndole a Dios que le quitara la vida,
vemos algo increíble y vemos cómo Dios responde a lo que Elías le dice. Y Dios lo que hace es tener cuidado de su siervo, así como Él quiere tener cuidado de ti. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar, comer y dejar que Dios te atienda. A veces lo más espiritual que puedes hacer no es orar más fuerte, no es seguir intercediendo, no es seguir haciendo, seguir empujando. A veces lo único que nosotros necesitamos es descansar un momento, comer y permitir que Dios se encargue de lo que nosotros no podemos. Después de que Elías colapsa emocionalmente, ocurre esto, algo inesperado. No, Elías no recibe un regaño. Elías no recibe un sermón después de que le dice a Dios, quítame la vida. Dios no le dice, pero ¿qué estás pidiendo, Elías? Eso no es espiritual, eso no es de Dios. No. Dios no le da una lista de versículos bíblicos que Elías tenía que memorizar. Lo que sí recibe Elías es un tiempo para descansar. Y mira lo que dice el versículo 5 de ese mismo pasaje. Entonces Elías, después de haberle dicho esto a Dios, entonces Elías se acostó y se quedó dormido bajo el arbusto. Elías estaba agotado, su alma estaba drenada, su mente estaba saturada a 1000 por hora, pensando por qué las cosas no salían como él había pensado. Y Dios, en vez de pedirle algo, Dios, en vez de exigirle que regrese por donde vino, que se enfrente a Jezabel, Dios le deja descansar. Mira lo que continúa narrando ese pasaje. Pero mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Él miró y vio que había un pan cocido sobre piedras calientes y un cántaro de agua. Entonces comió, bebió y se acostó nuevamente. Ahora, mira lo interesante de esto. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios no simplemente hizo aparecer a la cabecera de Elías o a sus pies el pan caliente y el cántaro de agua? Si tú te fijas, Dios no solamente proveyó alimento para Elías, sino que también le hizo saber que Él estaba allí con él. Porque envía un ángel y lo toca. Dios envía a su ángel para hacerle saber a su siervo, a alguien que estaba sufriendo en ese momento, yo estoy cuidando de ti. Dios lo trata con amor, lo trata con ternura, lo trata con tacto. Y eso es lo que Dios desea hacer muchas veces con nosotros. Dios desea tratarnos con amor, desea hacernos saber que Él está allí. Pero mira lo que continúa diciendo. Así es que el ángel llega, toca a Elías y le dice, levántate, come. Y él se levanta, come y se vuelve a dormir. Porque una de las cosas que debemos de saber es que la sanidad emocional no llega de repente, no llega de la noche a la mañana. No es que ahora estás en un valle oscuro y mañana vas a estar sintiéndote bien y todas las cosas van a estar resueltas. No, hay cosas que llevan tiempo y Dios le permite a Elías que él pueda descansar todo lo que necesita. Él come, después de recibir el tacto, el pan, el agua, él come y se vuelve a acostar otra vez. Pero mira lo que continúa diciendo el versículo 7. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda ocasión y lo toca otra vez, tratándolo con amor, con cariño, con misericordia. Y le dice, levántate y come más porque tienes un largo viaje por delante. Entonces Elías se levantó, comió y bebió y recobró suficientes fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Ahora, ¿te das cuenta de esto? Dios lo alimenta en 2 ocasiones y en las 2 ocasiones Dios lo toca. Y Dios no solamente está preparando a Elías, no solamente le está proveyendo comida, no solamente está preparando a Elías para que él pueda caminar, está preparando a Elías mentalmente, espiritualmente para lo que está por venir. Y cuando Elías, después de haber comido en las 2 ocasiones y haber bebido, él emprende su camino y durante 40 días y 40 noches se dirige hacia el monte Horeb, el monte de Dios.
Y cuando llega allí, él encuentra una cueva en medio de la montaña para poder pasar la noche. Y mira lo que continúa diciendo el versículo 9. Entonces, al llegar allí, se metió a una cueva para pasar la noche. Pero el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Elías llega a la cueva, Dios no lo recibe con un sermón. No le dice: ciñe tus lomos, varón de Dios, porque lo que estás sintiendo no es de Dios. Debes de reprenderlo en el nombre de Jesús. No, no. Como muchas veces nos quieren hacer creer a nosotros de que simplemente con una confesión positiva las cosas van a desaparecer mágicamente. No. Dios no le da un sermón a Elías. Le hace una pregunta. Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Será que Dios no sabía? Dios sabía. Pero deseaba que Elías sacara todo lo que traía adentro. Dios quería que Elías pudiera expresar el dolor que cargaba su corazón. Dios quería que Elías pudiera sacar, expresar, escarbar todo lo que él venía cargando su corazón. Y eso es lo que Elías hace. Elías, cuando Dios le da la oportunidad, Elías le dice exactamente todo lo que dolía en su corazón. Y mira cómo le contesta a Elías. Después de que Dios le da la oportunidad, él habla, suelta su dolor, suelta su frustración y le dice esto: siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo. Ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado, dice Elías, y ahora están tratando de matarme a mí también. Ahora, eso suena noble. Yo soy el único que he quedado, nadie me entiende. Suena fiel, pero no era cierto. Elías estaba tan abrumado, estaba tan turbado emocionalmente, que su mente había empezado a distorsionar la realidad. Porque si algo es cierto, no era el único que había quedado. No todo mundo quería matarlo. No todos habían quebrantado su pacto, y más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿sabes una cosa? Dios no interrumpe a Elías. Dios no le dice: Elías, lo que estás diciendo es una tontería. Eso claro que no es así. Eso no es. Tú estás equivocado, Elías. No, Dios escucha a Elías. Dios le presta atención, permite que Elías se desahogue, que descargue todo lo que hay en su corazón. ¿Y por qué? Porque Dios permite que muchas veces nosotros también podamos descargar lo que hay en nuestro corazón. Porque en el dolor, Dios te escucha incluso cuando estás equivocado. En el dolor, Dios te escucha incluso cuando tú y yo estamos equivocados. Porque hay ocasiones en las cuales nosotros vemos las cosas a través del filtro de nuestra herida, a través del filtro de nuestro dolor. Y no estamos viendo la realidad, no estamos viendo las cosas tal y como son. No estamos escuchando lo que en realidad se dijo, estamos escuchando lo que nuestra herida está interpretando. Estamos escuchando lo que nuestro dolor está interpretando. Y en muchas ocasiones podemos llegar incluso a culpar a Dios. Y le decimos: Dios, tú tienes la culpa por esto que estoy viviendo. Tú tienes la culpa por esto que está sucediendo en mi familia. Tú tienes la culpa por esto que está sucediendo en mi matrimonio. ¿Y sabes qué? Dios no nos aplasta. Dios nos escucha. Porque aún en medio de nuestro dolor, Dios nos escucha, así sea que estemos equivocados, así sea que no entendamos perfectamente lo que está sucediendo. Dios nos escucha, y eso es lo que hace con el profeta Elías. Dios escucha a Elías a pesar de que no todos lo estaban persiguiendo, a pesar que no era el único, a pesar de que no todos lo querían muerto, pero él así lo sentía. Y en muchas ocasiones nosotros también podemos llegar a sentirnos de esa manera. Y quizás tú estás repitiendo cosas que no son del todo ciertas en tu cabeza. Quizá estás tan agotado emocionalmente, estás tan dolido, tan herido, que has llegado a decir: bueno, nadie me entiende. Estoy solo, Dios me ha abandonado, no tengo amigos.
Si yo desapareciera, si me muriera el día de mañana, nadie me extrañaría. Ya no quiero continuar. Me siento inútil, esto nunca va a cambiar. Y Dios no viene a aplastarnos cuando decimos esas cosas. Dios viene y nos toca y nos revela la verdad poco a poco, tal y como lo hizo con Elías. Así es que tenemos aquí a Elías hablando con Dios, filtrando todo desde su dolor, desde su herida. Está agotado emocionalmente, está drenado espiritualmente, está confundido mentalmente. Y ahora viene uno de los momentos más emocionales, uno de los momentos más tiernos del ministerio de Elías, pero también uno de los momentos que nos refleja realmente el corazón del Dios al que tú y yo adoramos. Y mira lo que le responde Dios cuando Elías le está diciendo esto. Está como reclamándole a Dios. Pero Dios no pierde la paciencia con él, así como no la pierde con nosotros. Y le responde esto. Le dice: sal y ponte delante de mí en la montaña, pues voy a pasar por aquí. Le dijo el Señor. En ese momento sopló un fuerte viento que azotó las montañas. Era tan terrible que hacía pedazos las rocas y partía las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un susurro suave y apacible. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y estuvo parado a la entrada de la cueva. ¿Te das cuenta? Dios pudo haber venido con fuerza tal y como apareció en el Monte Carmelo. Ya había hecho descender fuego del cielo. ¿Y por qué no se presenta delante de Elías de esa manera? ¿Por qué no se presenta en el terremoto? ¿Por qué no se presenta en ese viento que partía las montañas? ¿Por qué no se presenta en el fuego? La respuesta es que Dios no se revela como tú y yo lo esperamos, sino de la forma en que realmente lo necesitamos. Dios no se revela de la forma en que lo esperas, sino de la forma en que realmente lo necesitas. Elías ya no necesitaba un terremoto porque él ya se sentía roto por dentro. Ya no necesitaba un fuego porque de todos modos Elías ya se sentía emocionalmente quemado. Ya no necesitaba un viento recio porque él ya se sentía lo suficientemente confundido. Y es por eso que Dios le da lo que necesita. Le da un susurro. Le da un: Elías, aquí estoy. Elías no está solo. Dios le da un susurro que es exactamente lo que Elías necesitaba en ese momento. Y es exactamente lo que tú y yo necesitamos cuando estamos batallando con la depresión. Ahora, puede que eso es lo que tú necesites hoy. Quizá tú y yo hemos estado esperando que Dios haga algo grande, haga algo increíble, algo llamativo, algo que cuando nosotros se lo contemos a la gente no pueda creernos de lo increíble que es. Pero quizá Dios ya se está moviendo y se está moviendo en un susurro en tu vida. Quizás se está moviendo en una paz que por alguna razón no entiendes, pero es una paz que ha estado sosteniéndote en medio de la situación que estás viviendo. Quizá Dios se está moviendo en esas palabras que una persona que no conoces o una persona de esta congregación se acercó a decirte y se han quedado grabadas en tu mente y en tu corazón y las has estado repitiendo constantemente sin saber por qué, pero han traído paz. O quizá Dios está utilizando este sermón, este tiempo para decirte: eso es exactamente lo que yo estoy pasando. Eso es exactamente lo que yo necesito escuchar. Elías necesitaba un susurro de Dios y eso es exactamente lo que recibe. Y eso es exactamente lo que tú y yo recibimos en muchas ocasiones. Dios está siempre trabajando, Dios siempre está obrando y Dios, estoy 100% seguro que Dios está trabajando en tu vida, está trabajando en esa situación, aun cuando tú no lo notes todavía, porque es un susurro que Él está obrando. Y en muchas ocasiones
en muchas ocasiones podemos encontrar a Dios en lo tierno, en lo suave, en lo inesperado, en los descansos, en los susurros, en la desconexión, porque aun cuando ese susurro nos parezca muy pequeño, es algo que puede cambiar las cosas. Así que Elías, después de este susurro, después de calmar el alma de Elías, Dios no lo deja allí. El plan de Dios no solamente era consolar a Elías, como el plan de Dios no es solamente consolarnos a nosotros, también es levantarnos y darnos un nuevo propósito. Elías pensaba que había terminado todo, que su vida ya no tenía sentido, que su vida ya no tenía propósito, que ya no había razón para estar vivo. Pero Dios le dice, no, todavía no, Elías, no te equivoques. No pongas un punto final donde yo solamente puse una coma, donde yo solamente hice una pausa. Y eso es probablemente lo que Dios te está diciendo a ti hoy. No pongas un punto final donde yo todavía sigo escribiendo tu historia. No es el final lo que estás viviendo, es solamente parte de la continuación de lo que yo estoy haciendo en tu vida. Y eso es lo que Dios hace con Elías. Y mira cómo dice en el versículo 15, después de que Dios le da un nuevo propósito a Elías, Él le dice esto: regresa a Damasco por el camino del desierto, y cuando llegues unge a Hazael para que sea rey de Siria, y luego unge a Jehú, hijo de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te reemplace como profeta mío. Quien escape de Hazael, Jehú lo matará, y los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Pero tienes que saber esto, le dice Dios. Tienes que saber que aún quedan 7,000 hombres en Israel que jamás se han inclinado ante Baal ni lo han adorado. Ahora, este pasaje es increíble. Y este pasaje es tan poderoso porque desmonta dos de las principales mentiras que la depresión nos hace creer a nosotros. La primera mentira es: yo ya no sirvo para nada. Si yo el día de mañana desaparezco, nadie me va a extrañar. No tengo ningún propósito. Ya hice lo que tenía que hacer. Nadie me extraña, no sirvo para nada, soy un inútil. Y eso es lo que la depresión en muchas ocasiones nos hace creer a nosotros. Que no tenemos propósito, que no tenemos valor, que nadie va a extrañarnos. Pero Dios le dice a Elías y te dice a ti: todavía tengo un propósito para ti. Todavía estoy trabajando en tu vida. Todavía hay un propósito, todavía hay una misión. Y Dios le dice a Elías: ve y vas a ungir a Hazael, vas a ungir a Jehú y vas a ungir a Eliseo. Todavía hay trabajo por hacer. Y es lo mismo que Dios te está diciendo a ti. Todavía hay cosas que necesitas hacer. Todavía hay planes que Dios tiene con tu vida. Pero la segunda mentira que este pasaje nos ayuda a desmontar es que estamos solos. La depresión nos hace sentir que no hay nadie a nuestro lado, que estamos completamente solos, que no le importamos a nadie, que no tenemos ningún valor. Y Dios nos dice a nosotros y le dice a Elías, las cosas no son como las piensas. Hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas. Hay 7,000 hombres que entienden exactamente por lo que estás pasando. Y eso es lo que Dios te dice a ti también. Probablemente hay muchas personas que han pasado exactamente lo que tú estás pasando en este momento. Personas que pueden entenderte. Personas con las cuales puedes conectar. Personas con las cuales te puedes apoyar. A las cuales puedes recurrir. Quizás hay personas aquí que han estado orando por ti y tú no te das cuenta. Tú no lo sabes, pero hay personas que están orando por ti simple y sencillamente porque Dios puso en su corazón orar por esa persona, orar por ti. En medio de toda esta situación, Dios no te ha dejado solo. Y además, tienes una iglesia, una familia, un grupo de conexión, una comunidad que está allí dispuesta a sostenerte, dispuesta a empujarte cuando tú sientas que ya no puedes más. Porque si hay algo que Dios desea que tú recuerdes hoy, y hay algo que Dios desea que tú te lleves hoy, es esto. Dios desea que recuerdes que no estás solo y que todavía tienes un propósito. Dios desea
que recuerdes que no estás solo y que todavía tienes un propósito. Entonces, tú dirás, Joel, todo eso se escucha muy bonito, pero ¿cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer para batallar con esta depresión? Déjame darte 4 consejos que creo que pueden ayudarte, pueden empezar a ayudarte a lidiar, a batallar contra esta situación. Y el primero es esto: reconoce cómo te sientes. Reconoce cómo te sientes. El primer paso para sanar es dejar de negar lo que sientes. Cuando Elías fue honesto con Dios, Dios pudo empezar a sanar a Elías. Dios pudo empezar a enderezar sus pensamientos. Tú haz lo mismo. No estás fallando por ser débil, no eres menos espiritual por sentirte roto. De hecho, eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos transforma y cambia lo roto en algo nuevo. Eso es lo que Dios desea hacer en tu vida. Pero lo primero que necesitamos hacer es reconocer cómo nos sentimos. Así es que ponle nombre y entrégaselo a Dios. Número 2, busca descanso y cuidado. Busca descanso y cuidado. A veces lo más espiritual que puedes hacer no es empujar más fuerte, no es orar más duro, es simple y sencillamente dormir mejor, comer bien y dejar que Dios te atienda. Porque una de las cosas que debemos de saber es que nuestro cuerpo y nuestra alma están conectados. Y si tu cuerpo está cansado, tu alma se va a sentir en consecuencia también cansada. Así es que ignorar las señales físicas también pueden llevarte a agotarte emocional y espiritualmente. Número 3, escucha la voz de Dios por encima de tus pensamientos. Escucha la voz de Dios por encima de tus pensamientos. La mente en crisis puede ser muy cruel. La mente, cuando estamos en crisis, puede llevarnos a pensar cosas que no necesariamente son verdad. Podemos pensar o escuchar cosas que no son reales y aún así las escuchamos y aún así las pensamos. Pero eso es lo que necesitamos en muchas ocasiones: acallar los pensamientos que tenemos, apartarnos un momento, tomar la palabra de Dios y que su voz hable por encima de nuestros pensamientos. Número 4, rodéate de una comunidad. Rodéate de una comunidad. La depresión como el enemigo quieren aislarte porque saben que en la comunidad hay sanidad. La soledad prolongada tiende a aumentar, a alimentar la desesperanza. Pero rodearnos de personas sanas, de personas que están orando por nosotros, de personas que desean levantarnos, eso puede hacer la diferencia entre darnos por vencidos o seguir adelante y vencer la depresión. A lo mejor tú estás aquí hoy y todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y has estado batallando con esta oscuridad. Déjame decirte que el único que dijo que era la luz es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú deseas tener un cambio en tu vida, el primer paso es rendir tu vida a Jesús. Saliendo por esas puertas tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Y si hoy estás listo para dejar a un lado la oscuridad, empezar a batallar contra la depresión, pero ya no solo, sino tomado de la mano de Dios, el Centro de Siguientes Pasos tendremos personas listas para ayudarte a tomar esta decisión. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Señor, sabemos de que estamos rotos. Señor, sabemos que en muchas ocasiones lidiamos con emociones que no sabemos controlar, pero todo esto lo ponemos a tus pies. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos ayudes a confiar en ti, a escuchar tu voz más allá de nuestros pensamientos y a recordar que todavía tienes un propósito con nosotros y que no estamos solos. No te tenemos a ti, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo, pero también tenemos una comunidad, una hermandad que tú nos has dado en tu iglesia para poder apoyarnos y ayudarnos cuando más lo necesitamos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.